están con ella. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todos bien? Pues, buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, Francisco, buenas compañeros. noches. Qué bueno verles de nuevo en esta noche fría, Canquito. Bueno, vamos a empezar. Primero, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que les haya surgido de lo que hablamos ayer? ¿No? ¿Nada? Listo. Hoy es un tema muy especial y más que nada es muy importante que lo vamos a manejar y quiero que sí, ahora sí necesito que tomen muchos apuntes porque esto es importantísimo. Permítame, pongo la presentación. Listo. Ahora sí. Entonces, vamos a arrancar. Perfecto. Entonces, como saben, sí, hoy vamos a ver clientes complicados. Cómo identificarlos con anticipación. ¿Por qué un cliente es complicado? Los vamos a tratar de entender. ¿Cómo evitar que un cliente se vuelva complicado? Porque a veces no llegan complicados, se vuelven en el camino cuando les estamos atendiendo. ¿Cómo manejar a un cliente complicado? Y finalmente, EDRAS, que ya vamos a ver qué es EDRAS. ¿Sí? Entonces, vamos. ¿Cómo identificar un cliente complicado? Con anticipación. Estas pautas que vamos a ver, es importante que cada vez que tenemos interacciones con clientes, las tenemos que tener, pero como se dice, en las yemas de los dedos, pero afilado, ¿sí? Porque de esto va a depender que nosotros sepamos manejar no solo clientes complicados, clientes también fáciles, pero esta es la parte que nos ayuda justamente a saber manejar y tener el control sobre la situación con un cliente, ¿sí? Entonces, lo primero y lo más básico es el lenguaje corporal, ¿sí? Un cliente que tiene un lenguaje corporal inquieto, ¿sí? Que en su rostro tiene un gesto como de molestia, de preocupación, de incertidumbre, todo eso va a demostrar que algo le pasa al cliente. No necesariamente es con nosotros, no necesariamente es directamente porque hicimos algo. Puede ser que ya le pasó algo antes de venir, tú has tenido un mal día. Hay muchas razones que después las vamos a ver, pero lo va a expresar, ¿sí? Hay clientes que no lo expresan, que llegan y son muy fríos, pero ya cuando empiezan a hablar, a interactuar, ahí expresan en su lenguaje corporal todo esto. Pero por eso es que es importantísima la atención al 100% que le demos a cada cliente cuando lo estamos atendiendo. Vamos a ver más adelante que una de las razones por las que a veces los clientes se ponen molestos y se vuelven complicados es porque no le damos la atención adecuada. Por eso es que si yo no atiendo al 100% a un cliente, él siente que no me importa, que él no es importante para mí, que no, que yo le estoy menospreciando. Entonces, todos esos sentimientos son muchas veces inclusive subconscientes, no son conscientes. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos muchas vivencias y esos son, digamos que disparadores de nuestro subconsciente de situaciones que hemos vivido desde pequeños, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de esto. Em, Cuando somos pequeños, si digamos que somos de una familia que son algunos hermanos, si yo estoy hablándole a mi mamá desde pequeño y ella, cuando yo le estoy hablando, le hace caso más a mi hermano, ese patrón se guarda en mi subconsciente y eso se va quedando y volviendo más grande, más grande, más grande.
Y a pesar de que yo tal vez no soy consciente de eso, porque tal vez solo la gente que va a terapia es consciente de ese tipo de situaciones, cuando yo estoy en una situación similar de que voy con alguien a expresarle algo y esa persona no me pone atención, instintivamente el subconsciente vuelve a eso y ahí es cuando se dispara el malestar, ¿sí? Por eso es que tenemos que aprender a entender a las personas y no siempre decir, este está loco. No está loco, sino que tal vez estamos reflejando una situación que él vivió, que ha tenido en su vida, para que esto se dispare ese malestar. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, sí, de una u otra forma, sea que fue eh, los padres o una pareja o un jefe o un amigo, sí. Entonces, todas esas cosas se van reflejando. Por eso es que es importante saber leer el lenguaje corporal y lo primero es 100% atención, mirada, eh, todo lo que decimos y todo, y en todo caso, si por algún motivo necesitamos hablar a otra persona, decir, permítame un segundo, discúlpeme, es solamente un segundo. Le hablo a la otra persona y vuelvo, pero nunca salir de eso así abruptamente, porque ahí sí rompemos ese celofán y todo se va al piso. ¿Sí? Entonces el lenguaje corporal hay que leerlo, como decía yo ayer, hay que escanear de arriba abajo todo el lenguaje corporal. Apenas le vemos por primera vez al cliente, yo a veces, por ejemplo, suelo hacer, yo ya sé cuando alguien va a entrar, yo ya empiezo a ver cómo camina, cómo habla con las personas con las que viene, sí, si viene hablando por celular, qué hace, si sale, entra. Ahí, todos esos son factores que uno va identificando de cómo una persona es complicada. Como decía, está inquieto, está mirando a todos lados, ¿sí? Eh, y ese es uno de los factores importantes porque a veces mira a todos lados y uno se acerca y le dice, ¿necesita algo? No, no, estoy todo bien. Eso ya es un factor de que esa persona tal vez ni siquiera sabe lo que quiere y eso lo va a hacer complicado, ¿sí? Entonces, mira a todos lados, está como ansioso, está como preocupado. Entonces, eso es una alerta de pongamos más atención a esta persona porque puede ser un problema más adelante, ¿sí? Como decía, el segundo punto es cómo se comunica con sus amigos, familia. Cuando vienen con alguien más, vemos, escuchar, no, obviamente no es de estar de chismoso, pero sí es importante escuchar qué les dice y cómo se los dice, porque muchas veces vienen peleando entre ellos. Y esa parte ahí es cuando vienen peleando entre ellos, es mejor la comunicación manejarla con pinzas, porque no queremos ser, como se dice vulgarmente, el que paga los platos rotos. Entonces, sí es importante tener presente cómo se está comunicando con las personas con las que viene, ¿sí? Porque si ya viene peleando entre ellos por cualquier otra cosa y luego uno le dice algo que está fuera de lo que él esperaba, vamos a terminar pagando los platos rotos de esa discusión que no era nuestra. Entonces, tengamos cuidado con eso. El lenguaje oral escrito, sí, es frío, cortante y monosílabo. En esta parte, por ejemplo, nos decía Mateo que él se comunicaba bastante por correo, por chat, sí. Eso se siente muchísimo cuando un cliente nos contesta un correo, nos contesta un mensaje. Sí, no. Sí, es como cuando nos peleamos con la pareja o con un amigo. ¿Qué te pasa? Nada. Sí, entonces ahí uno dice, uy, algo pasa aquí. Entonces esa es otra alerta, otra alarma de que necesitamos andar con cuidado, despacio y sigilosamente para que no explote la bomba. Sí, entonces siempre, siempre, siempre identificar todos estos factores, no tomarlos a la ligera. Sí,
cuando nos solicitan cosas difusas o confusas. ¿Qué quiere decir difusas y qué son confusas? Difusas es que no es lo que nos piden, no es algo definido, ¿sí? Sí, ¿sabe qué? Tráigame algo de comer. Entonces, ¿pero qué? Entonces, ahí es cuando empieza, porque la persona que está tranquila y todo dice, ah, quisiera ver la carta, por favor, recomiéndeme algo. Pero la persona que te dice, tráigame algo de comer, muchas veces en la forma que lo dice ya es como que una alerta. Y si además no es preciso en lo que te está diciendo, ya es otra alerta. Y confusas es que a veces son contradictorias, que no se entienden. Sí, si te dicen, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo quiero una pomada, pero que no sea en crema, sino en líquido. Entonces eso, y comienzan a describirte lo que quieren, pero no saben lo que quieren. Eso es otra alerta. Hay que tener cuidado de que esta persona como que no está muy claro en lo que necesita. Entonces, mejor tener cuidado. Algunos clientes no son complicados. Nosotros los transformamos en complicados. Y es lo que decía con el tema de la atención. Sí. O a veces nosotros estamos también teniendo un mal día. Los complicados somos nosotros. Y ese día complicado que lo tenemos, esa de pronto mala energía que estamos teniendo, la transmitimos al cliente y se vuelve complicado. Una sola respuesta de mala manera a un cliente y se va a volver complicado. Bueno, aquí en el Ecuador muchas veces hay, sobre todo aquí en la sierra, hay muchas personas que uno les dice algo de mala manera y a veces como que sí se aguantan, digamos, pero no necesariamente siempre va a ser así. Entonces hay que tener cuidado de que si tenemos un mal día, hay que desconectar un ratito eso, el rato que vamos a atender a alguien, sacar chup y ponerme en modo atención al cliente. Aquí quiero, con respecto a esto, tomar un momento para comentarles algo. Cuando nosotros estamos atendiendo a un cliente, nosotros, primero, no es algo personal, ¿sí? No es algo directamente hacia mí, por ejemplo, hacia Mauricio. Sí, sino hacia la persona que está atendiendo, sea un cliente complicado o no. Entonces, lo primero es nunca tomarnos personal nada, ¿sí? Y lo segundo es que cuando nosotros empezamos a atender a alguien, es mejor, es recomendable tomarlo como una actuación, un show, ¿sí? Yo a veces en mi cabeza, cuando voy a atender a alguien, en mi cabeza digo, comienza el show. ¿Por qué? Porque muchas veces uno, como digo, está triste, está bajoneado, tuvo un mal día, yo qué sé, se enfermó un familiar o se te dañó algo en la casa, tuviste un mal día y no estás con las mejores ganas, pero cuando te toca atender a un cliente, tienes que prender el show, ¡pup! Ya, te pones en la postura, toda tu postura corporal en la mejor posible y ahora sí, empezó el show. Entonces comienza la actuación del mejor servicio del mundo. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a empezar a tener resultados. Desconectar la parte personal y hacer cada atención al cliente un acto, ¿sí? Un show. Entonces eso va a dar una experiencia diferente. Y además de eso nos va a proteger un poco también de tomar nota personal cualquier cosa que nos pueda decir un cliente que está de mal carácter. Entonces siempre separar esa parte personal del show, que es atender. ¿Sí? Eso súper, súper claro. ¿Alguna pregunta sobre esto, por favor? Por mi parte, todo claro, profe. Tomé apuntes. Gracias. Gracias, Jessica. Ángela Mateo, ¿alguna pregunta? No, todo claro, profe. Perfecto.
Ahora, vamos a tratar un poquito de entender por qué un cliente es complicado. Sí, muchas veces tuvo un mal día, sí. Eh, Pongámonos ahorita en los zapatos del cliente complicado. Tuve un mal día, en la calle me cruzaron el carro, me paró la policía, ah, en la casa se fue la luz, eh, llegué a un lugar donde me iban a entregar algo y no llegó, nunca me entregaron. Una serie de cosas, hay de esos días que todo sale mal. Y después llego a donde Jesse o a donde Ángelo o donde Mateo y ya llego como a veces se dice encimita. Entonces cualquier cosita voy a explotar. Llego y ¡boom! Entonces a veces es solamente un mal día. Y ahí es cuando tenemos que practicar más la empatía, ¿sí? Porque muchas veces solo basta a esas personas escucharles que se desahoguen cuando tuvieron un mal día para que puedan cambiar y soltar todo eso que tenían guardado. Entonces, la persona que tuvo un mal día simplemente necesita desahogarse, necesita soltar todo eso malo que le ha pasado en el día para poder volver a ser sí mismo. Entonces, siempre estemos dispuestos a escuchar. Ya vamos a ver al final las herramientas, pero siempre estemos dispuestos a escuchar cuando un cliente es complicado. Esa va a ser una gran ventaja porque muchas veces la gente solo necesita que le escuchen. Tal vez en su casa nadie le escucha, en su trabajo nadie le escucha, eh, su pareja no le escucha. Entonces, solo necesita desahogarse con alguien. Sí. Otra razón es porque es así de crianza. Hay personas que desde pequeños les enseñan, tú tienes que ser así. Bravo, tienes que no dejarte, tienes que hablarle mal a la gente. Hay casos de personas así, ¿sí? O que tal vez vivieron una infancia, una adolescencia complicada y decidieron que la forma de relacionarse con el mundo es de mala manera para obtener las cosas. Piensan que esa es la mejor manera. Entonces, cuando eso es así, es complicado cambiarle. Pero lo que sí podemos hacerle ver es que nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para darle una excelente experiencia. Y así es como vamos a salir adelante con una persona que de por sí siempre es complicada. Muchas veces hay personas que eh, piensan que haciéndola del más bravo, siempre se van a salir con la suya. Pero cuando se encuentran con una persona que le atiende amablemente, que le escucha, que le da gusto en lo que se puede, ¿no? Y que realmente está para servirle, la persona como que baja la guardia, ¿sí? Entonces, dice un dicho que se obtiene más con miel que con vinagre. Entonces, esas personas que son así un poquito amargas, hay que darles una cucharadita de nuestra miel para que se endulcen y se le baje, ¿sí? Nos pasa ahora mucho en la actualidad también que las personas están de apuro. Sí, muchas veces no es ni culpa nuestra ni nada, sino que la persona simplemente está de apuro y está con esa ansiedad de quiero ya las cosas, ¿sí? Cuando nos demos cuenta de que ese es el caso, es preferible eh, decirle la verdad. Es decir, si yo le puedo dar lo que necesita inmediatamente, decirle enseguida lo hago y hacerlo lo más rápido posible. Pero si no va a ser el caso, es preferible ser franco y decirle, mire, yo le pido mil disculpas, pero esto toma un tiempo que es tal y yo veo que usted está de apuro, entonces no quisiera hacerle perder su tiempo. ¿Le parece si lo hacemos de esta otra manera? Yo qué sé, se lo hacen llegar a su casa, eh, le viene otro día, ya es un poco un tema de negociación, pero eh, siempre identificar las personas que están de apuro y ser súper claro de qué, de cuáles son las condiciones.
porque no hay nada peor que a alguien de apuro le hagan perder el tiempo. Sí, nada peor que eso. O sea, imagínense una persona que está ahí como ya, necesito esto ya, pero nunca le dan y perdió el tiempo, llegó atrasado a lo demás que tenía que hacer, todo fue como un dominó, se cayó. Sí, entonces siempre seamos claros con las personas que están de apuro. La siguiente, que ayer nos decía, me parece que era Ángela, que quiere sacar provecho de la situación. Ay, eso sí es terrible. Estas personas hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado y mucha atención. ¿Por qué? Porque el rato que nos descuidamos nos dieron vuelta y nos envolvieron. Entonces, las personas que están acostumbradas a sacar provecho, que muchas veces no tienen ningún problema, no tienen nada de malo, nosotros no hicimos nada de malo, pero esas personas dicen, a este le saco algo porque le saco. Entonces, esas personas debemos tener mucho cuidado, porque del mínimo error que nosotros cometamos, se van a agarrar y van a sacar algo de provecho. Entonces, siempre que vemos una persona que ya es como perspicaz, como que está, pero así afilado, esperando a ver en qué nos equivocamos, a esas personas con mucho más cuidado, porque el rato que ya se nota muy claro cuando una persona quiere sacar provecho, porque lo que le gusta es pedir, 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 pedir. Sí, y si por alguna razón nos toca dar una compensación, una cortesía a esas personas, siempre hagámosle saber, sí, si fue error nuestro eh, o no, que eso es una sola vez que lo vamos a hacer. Sí, por favor, esto lo hacemos solamente por usted, por esta única vez, porque normalmente no damos este tipo de cortesías. Dejarlo súper claro. ¿Por qué? Porque si no, la siguiente vez que viene, pero a mí ya me dieron esta vez. No, lo que pasa es que eso solo fue la anterior vez. Por eso, bueno, no sé qué tan memoria tengan ustedes. Yo, gracias a Dios, tengo buena memoria, sobre todo con las caras. Y yo me acuerdo muchas veces cuáles fueron las situaciones, sobre todo cuando son clientes complicados. Me acuerdo qué pasó, qué se le dio, qué es lo que quería y todo eso. Entonces, ya para la siguiente vez, yo suelo decir, mire, la anterior vez, así directamente, yo ya lo tengo en la mente. La anterior vez pasó esto, tan, 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 pero se le dio esto. Por eso es importante, por ejemplo, parte de las políticas de servicio al cliente es tener un registro de las cortesías y las compensaciones que se dan. ¿Por qué? Porque esto se maneja y ya lo vamos a ver en los siguientes días también en algo que se llama CRM, que es el Client Relationship Management. Sí, el CRM es un software que ahora existen en línea de todos precios, inclusive hay algunos locales, pero lo que nos ayudan es justamente a llevar un registro de qué es lo que ha sucedido en cada interacción con un cliente. ¿Por qué? Porque crea una ficha en la cual tiene los datos, obviamente, del cliente, pero también cada visita que nos hizo y cada, eh, cada cosa que compró, qué es lo que le gusta, qué es lo que se le dio de cortesía, todo eso. Entonces, esto es muy importante porque así, cuando nos vuelve a visitar, yo lo único que hago es volver a revisar eso. Veo, nos visitó hace un mes y hace un mes tuvo este problema que no hubo esto y se le dio esto otro. Entonces, esta vez le voy a ofrecer esto que no hubo para que se quede feliz. Entonces, eso es muy importante. Es una herramienta súper útil. Pero si no, su memoria, un cuadernito de apuntes, todo eso es importante. ¿Sí? Y finalmente, lo que es más obvio, el cliente se vuelve complicado porque hicimos algo que no le gustó. Y ahí muchas veces sí es nuestra responsabilidad, porque tal vez no estamos claros con cómo manejar un cliente, cómo manejar la frustración del cliente, cómo manejar cómo decirle no al cliente. Y esa es la parte más delicada, decirle no a un cliente, porque como decía, el cliente no siempre tiene la razón, es decir, el cliente siempre va a ser importante porque es quien
da vida a nuestro negocio, pero no siempre tiene la razón. Y a veces también sí tiene la razón, pero no le podemos dar gusto por varios motivos. Se nos acabó el producto que quería, eh, ya no lo vamos a poder dar, o él no cumple los requisitos para ese producto. Entonces, hay que saber decir que no. Y para decir que no, tampoco es que hay que humillarse, porque ahí es cuando el cliente saca provecho. Ahí dice, esta persona como que le veo que me agacha la cabeza, entonces, no, 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 aquí yo le puedo sacar provecho. Siempre para decir que sí o para decir que no, siempre con la frente en alto, ¿sí? Obviamente, si ha sido nuestro error, admitiendo con madurez nuestro error, pero si no es nuestro error, de la manera más amable y empática, decir, ¿sabe qué? No le puedo ayudar, le pido mil disculpas, no le puedo ayudar, le puedo ofrecer estas otras opciones y eso es algo importante. Cuando decimos no, nunca quedarnos en no y nada más. El no siempre debe ir acompañado de otras opciones, de otras sugerencias, porque si no, cuando yo digo no, le estoy cortando así. ¿Recuerdan el lenguaje cortante que hablamos anterior en el anterior tema? Es eso, es no. Entonces, ¿cómo lo toma? Como él no me quiere ayudar. Entonces, siempre es no, pero le puedo dar estas opciones. Sí, importantísimo esto. ¿Alguna pregunta sobre por qué un cliente es complicado? Jessy, Profe, todo está claro. muy Es bien. más, en algunos de los casos, sí, hasta se me iban poniendo ejemplos que sí me ha pasado, ajá, de lo que te iba explicando, sí. Así es, así es. Entonces, me gusta, quiero que me pregunten. Ustedes no me preguntan nunca nada. O soy muy claro o no sé, no me preguntan nada. Pero bueno, espero que estén sacando provecho. Eso es lo más importante. Sí, vamos a seguir. Tipos de clientes complicados. Ayer decíamos esto, ¿no? Sí, que ojo, es un poquito diferente a lo que estábamos viendo antes, ¿ya? Por eso le puse aquí una figurita de un cuadrado, un triángulo, un círculo, porque vienen en todas las formas y tamaños. Entonces, siempre está el cliente negativo. El cliente negativo es el que todo lo va a ver malo. Sí, el que todo le parece que está mal. Eso es chistoso, pero casi siempre los señores mayorcitos son los que son negativos. No sé por qué. Yo creo que cuando uno envejece, de pronto a veces ya se vuelve negativo, ¿será? No entiendo. Pero muchas veces el cliente, no, sí, no todos, pero también hay clientes negativos jóvenes, pero casi siempre son clientes negativos mayorcitos. Entonces, viene y todo lo que uno le ofrece, no, esto no me gustó, es que esto le falta esto, es que a esto le falta este otro, es que esto es así, es que yo no quiero así, es que ya nada le calza. Entonces, ojo con esos clientes. El confianzudo casi siempre es el que quiere sacar provecho, sí, pero a veces también es de hecho el coqueto. Entonces, o coqueta, porque ahí también hay mujeres. Entonces, el confianzudo es el que de una comienza a querer como envolverle a uno y te dice, ay, sí, pero tú eres chévere, tráeme esto, regálame este otro. Oye, ¿por qué no le agregas a esto? Entonces, pero así primera vez que le conocen y ya enseguida te está diciendo, pero por poco mi ñaño, mi amigo, mi pana, y ya, o sea, se rompió esa barrera. Ojo, nunca podemos romper esa barrera que hay entre cliente y nosotros que le estamos atendiendo. Es una línea invisible que no podemos pasar. Podemos ser muy amables, podemos ser muy carismáticos, pero nunca podemos romper esa barrera invisible de la confianza. Sí.
Cuando me vuelvo confianzudo con el cliente, el problema es que yo me pongo en las manos del cliente. Entonces le abro la puerta para que me pida lo que él quiera y gratis. Entonces, ojo con eso. No digo que no hay que ser amables, pero hay que mantener siempre una pequeña distancia entre usted es el cliente y yo soy la persona que le atiende. Porque el rato que ya perdemos, por eso es que muchas veces ustedes han de ver que las personas más difíciles de atender son nuestros amigos y nuestra familia. ¿Por qué? Porque claro, ay, oye, regálame. Ya, ¿a ti qué te cuesta? No, pero si tú vendes bien, oye, ya, ponle ahí, no importa. Pero no importa, tú sí puedes. Oye, acolita, yo sí te he acolitado. Ayúdame, oye. Entonces, ese es el confianzudo. Sí, muchas veces el confianzudo es nuestro propio círculo cercano. Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso es que cuando uno está en el show de atender a una persona, por más que sea un amigo, siempre hay que poner esa distancia, ¿sí? Porque como siempre vemos, a veces los que más deberían apoyarnos en los emprendimientos son nuestras familias, nuestros amigos, pero esos son los que primero no pagan, nos piden cortesías, nos piden regalos y todo este tipo de cosas. Entonces, ojo ahí, ojo con los confianzudos, por favor. El exigente, este sí es, pero de temer. ¿Por qué? Porque el exigente casi siempre es un experto. Entonces, casi siempre el exigente es alguien que o muy estudiado o que se dedica a lo mismo que nosotros. Voy a poner un ejemplo. Digamos que en el tema de buceo y de kayak y todo eso, el exigente va a ser casi siempre una persona que se dedica habitualmente, por ejemplo, al buceo, al kayak, entonces él ya sabe. Lo único que él quiere es una guía de por dónde, a qué lugares ir y todo ese tipo de cosas. Pero él ya sabe cómo son las cosas, entonces él va a ser muy exigente en que todo esté sumamente bien cuidado. Lo mismo si tenemos algún producto, lo mismo si somos guías. Esa persona es la que llega súper preparada, se ha estudiado eh, los factores, estuvo en el internet antes buscando, investigando qué es lo que, a dónde se va a meter. Entonces, el exigente es la persona que está, pero atenta a todos los detallitos. Entonces, esas personas son las que, ah, ah, cuidado, hey, eso no es así, y te corrigen. Entonces, mucho cuidado con esas personas. ¿Cómo las identificamos? Porque apenas llegan, nos comienzan a dar un discurso de que ya saben todo lo que van a hacer o todo lo que van a comprar. Entonces, ojo con esas personas. El flojo viene siendo lo contrario. El flojo es el que no sabe nada, no le importa nada, sí, no sabe ni lo que quiere, ni sabe por qué está ahí, no sabe ni qué va a comer, ni qué va a pedir, ni nada, no tiene idea de nada. Entonces, es peligroso. ¿Por qué? Porque el flojo, como no sabe nada, ni está definido, es una persona que todo quiere que le hagan, primeramente, ¿sí? Y segundo, no entiende nada. Entonces, uno si le explica, pierde el tiempo explicándole dos, tres veces lo mismo. Y como no le está poniendo ni mucha atención, entonces es peor. Entonces hay que tener mucho cuidado con el flojo, porque el flojo es el que nos hace perder mucho tiempo y a veces no siquiera termina comprando nada. Entonces, identificar siempre el cliente, el flojo, porque no quiere nada, está toda la vida, le pesa, todo es un problema. Entonces, ay, no, ¿para qué voy a hacer eso? Qué pereza. Entonces, muchas veces es porque alguien le sugirió que vaya y dijo como que, ay, no tengo nada que hacer, voy a ir. Voy a preguntar qué productos de CBD tiene. Y te comienza a preguntar uno por uno todos los productos. ¿Y ese qué tiene? ¿Y ese otro qué tiene?
y ese otro que tiene. Y uno se toma el tiempo de explicarle y al final es como que, ah, bueno, solo quería ver y se va. Y uno, en vez de atender a otros clientes que realmente de pronto valían la pena, no le atendió. Y uno dice, dame paciencia, Jesús. Entonces, mucho cuidado con el cliente flojo. Sí. El negociador, uff, este negociador, pero en cambio es un avión. El negociador es el que está, pero en todas. Entonces, él escucha a los clientes. Casi siempre los negociadores son vendedores, se dedican al tema comercial. Entonces, él ya está, él no solo está escuchando lo que tú le dices a él, sino lo que tú le dices a las otras personas. Entonces dice, mira, a él le diste esto, entonces yo quiero también esto de acá y esto, y te comienza, no, pero si yo te compro esto, ¿qué me vas a dar? Y si te llevo más, ¿qué me das? Entonces, está, pero eso es un avión. Entonces, ahí muchas veces lo que pasa es que nos pasa por encima, como se dice. ¿Por qué? Porque va tan rápido su cabeza que uno es como, hey, tranquilo. Entonces, por eso uno tiene que estar súper seguro de lo que está diciendo y de lo que vende. Porque el rato que le toca a un negociador, uff, ya cuando se da cuenta era, de gana le di esto, de gana le ofrecí, ahora sí me voy a salir en contra. Por eso es que cuando nos toca un negociador es jalar el freno de mano y decir, espere un ratito. Sí, déjeme consultar, déjeme hacer números para ver si le puedo ayudar. Sí, pero espéreme un momento y con calma. Lo peor que uno le puede hacer a un negociador es pedirle calma, porque él, su estrategia es, pero vamos rápido y si no te das cuenta, yo ya te gané. Entonces, al negociador hay que pedirle es calma, paciencia. Vamos con calma, yo manejo la situación. Ahí es cuando, en todas estas, en todos los que estamos viendo, siempre uno debe tener el control. El negociador es el que nos quiere quitar el control para sacar algo en su favor, ¿sí? Entonces, ojo con ese negociador. Entonces, porque te comienza a hacer los números en su cabeza y a veces hasta son números chuecos. Entonces te dice, ah, mira, entonces si yo te compro dos de estos y tres del de acá, más del de acá son 15, 20, entonces me vas a regalar esto de acá que vale 10, entonces, y te comienza así. Y tú en tu cabeza recién ibas contando los primeros dos que le ofreciste. Entonces no sabes qué pasa y, freno de mano, espere, vamos a hacer números, tranquilo, no pasa nada. El negociador casi siempre está decidido a comprar, entonces no va a ir por ahí el problema. Lo que pasa es que como está decidido a comprar, quiere sacar el mayor provecho de lo que va a pagar. Entonces, por ese lado, hay que darle suave, darle paso a paso. Finalmente, el frustrado es el que es parecido al negativo, sí, pero la diferencia es que el negativo habla, el frustrado casi siempre no habla. Entonces uno le da y solo hace mala cara. No le gusta, hace mala cara. Y ese es peligroso porque el frustrado casi siempre se guarda todo. En el mejor de los casos, antes de irse, te dice todo y explota. Pero muchas veces no lo hace y explota en casa, explota con los amigos y ya nos hizo pedazos, porque no nos dio ni siquiera opción de arreglar la situación. Entonces, el frustrado es peligroso porque es silencioso. El frustrado está como que todo le frustra, es como, "Ay, ya no quiero más, ya solo me quiero ir a mi casa, ya estoy cansado, estoy harto, ya solo quiero irme". Entonces, mucho cuidado con esas personas que se les ve que están, que algo les pasa, pero no dicen nada. De cualquier forma hay que tratar de hacerle hablar. Así sea preguntándole de distintas formas, sugiriéndole algo diferente, pero hay que hacerle hablar. ¿Para qué? Para que saque esa frustración y poder solucionar. Porque el rato que él no exprese esa frustración,
no la va a hacer aquí, va a hacerlo en otro lado y ahí nos daña nuestra imagen. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. A ver, ¿qué hora tenemos? 7:50. Vamos a ver. Preguntas por ahora de lo que estamos viendo, mis estimados. Por mi lado, profe, todo claro. Es más, me he reído porque me ha tocado de algunas características en el mismo cliente. Claro, es que esos clientes hay en todos lados. Entonces, cuando uno aprende a identificarlos, ya sabe por dónde ir. Sí, Pero, pero esa es la cosa, o sea, hay que tener cuidado porque los clientes vienen de todos los tamaños y formas y todos toda cabeza es un mundo diferente. Y obviamente estas pautas nos ayudan, pero lo que más nos ayuda es la práctica, es estar ahí atendiendo clientes todos los días y muchas veces equivocándonos también. Pero hay que tratar de que las equivocaciones sean, digamos, que tengan el menor impacto posible. Sí, sí, muy bien. gracias, profe. Ángela, ¿algún comentario o algo sobre lo que hemos visto? Súper claro con los temas y así como dice la compañera Jessica, también me ha tocado en muchos casos lidiar con toda la clase de clientes que están nombrando. Así es. A ver, Ángela, cuéntenos. Ayer el deber era contarnos sobre un caso de un cliente complicado que le haya tocado. Cuéntenos lo más detallado posible la situación que le tocó. Lo más, a ver, en mi transcurso de haber trabajado en Decameron, en Royal Decameron, me Ujú. tocó un cliente que, o sea, siempre hay clientes que son los extranjeros y los clientes de la misma, pero Locales. Ujú. sí locales. Tengo un decir y no es por demigrarlo sería la palabra, pero siempre el local es el que más tiene complicaciones que el mismo extranjero. Y me tocaba que se quejaban porque no les dejaban, pongamos, champú. Y cuando yo iba a revisar, había, yo le decía, pero si ustedes necesitan más, pídame, no hay problema. Porque yo trataba de complacerlos en todo con tal de no tener ningún inconveniente, pero ellos buscaban una excusa y buscaban otra excusa. Que no, que esto, que no, que... Pero total, la complicación era porque ellos habían comprado una habitación donde eso era lo que les había alcanzado, pero no la querían en ese lado. Ujú. Entonces no sabían explicarse de que ellos querían una frente al mar y por eso eran los detalles de que todo les molestaba en la habitación y querían que los cambiaran a otra habitación, pero no se podía porque su porcentaje solo llegaba a las habitaciones traseras que daban Ujú. a un jardín. O Entonces eso sea, fue un ujú. show que hicieron, tratamos de arreglarlo, eso fue una complicación porque no le digo, se quejaban por las sábanas, se quejaban porque no tenían champú y si había, porque yo fui una de las personas que estuve hasta lo último mirando cada detalle de todo lo que se necesitaba en la habitación y ellos seguían con el tema y hasta lo último que nos dimos cuenta que la complicación de ellos era porque querían una habitación frente al mar pero no se podía porque su porcentaje y además las otras habitaciones ya estaban compradas. Claro. Entonces, bueno, primero, sí, lastimosamente los clientes locales, nacionales, suelen ser los más complicados por experiencia, se los digo. eh, Cuando trabajaba en restaurantes recibíamos casi mitad y mitad, clientes locales y extranjeros. Créame que los extranjeros se iban, pero uf, felices de la comida ecuatoriana, del servicio, de todo. Y los nacionales siempre estaban buscando algo para quejarse. Claro, uno tiene que estar ahí súper pendiente, pero siempre son los que más se quejan. Lastimosamente pienso que es algo cultural y tenemos que vivir con ello, entonces tener más cuidado.
Ahora yéndonos al caso específico, claramente es un cliente frustrado. eh, y ahí el tema es, tal vez lo que hubiera hecho es manejar una comunicación súper asertiva, explicándole, pero con todos los datos y todas las cosas de que realmente su plan es así. Como decía al principio, es decirle que no de la mejor manera, porque a veces hay que decirle que no al cliente, no siempre se le va a poder decir que sí. Y si aún así él como que eh, de alguna manera sigue cerrado y cerrado y cerrado, ver alguna forma de darle una compensación. Muchas veces en nuestros negocios tenemos formas de compensar a los clientes que no nos causan un mayor costo. Por ejemplo, en Decámara, yo no sé, tal vez le hubiera dado, se me ocurre, me estoy inventando porque no sé cómo sea el costo, pero si tenemos un paquete de un paseo, por ejemplo, en lancha, yo qué sé, le hubiera dicho, mire, ¿sabe qué? Yo entiendo su frustración. Obviamente esto es parte de las políticas de la empresa, como decíamos, la política de compensación que debe estar en la política de servicio al cliente. ¿Sabe qué? Yo entiendo su frustración, pero para que no se vaya sintiéndose mal, le vamos a regalar este paseo en lancha. ¿Sí? Entonces así se puede ir a ver toda la bahía en alta mar y que pasen un excelente momento. Eso normalmente se maneja en los hoteles, en las cadenas grandes. Siempre tener una forma de compensación. En los restaurantes casi siempre es dar un postre de cortesía, una bebida, cosas así. En el caso de Mateo y de Paulo es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque son paquetes. Pero seguramente siendo creativo uno se puede idear algo como para compensar a los clientes, que ellos lo sientan como un valor agregado, pero que a nosotros no nos genere mayor costo. Eso es lo importante. Sí. Mateo, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bueno, en mi caso, como la mayoría hace lo que dice el guía, aunque se ponga medios especiales, más que todo lo sabemos a veces tratar, pero lo que nosotros más lidiamos es ya con buzos más en pánico. Y a veces, como ya siempre estamos desde la agencia y todo, entonces nosotros como somos parte más operacional, eh, hemos tenido así como que pequeños detalles que no hagan caso bajo el agua y después jalar las orejas, pero Ujú. no tan grave en el tema de buceo, porque tu vida está en riesgo, entonces es como que firmas tu descargo de responsabilidad. Si después de todos los briefings, y más he visto peleas entre los grupos mismos, más que con nosotros, Claro, porque la ley de buceo es clara y se lo dice en el briefing. Todos en grupo, uno se pierde, todo el grupo, si no aparece en un minuto, lo buscamos, todo el grupo se cancela inmersión, todos arriba y no volvemos a bajar hasta encontrar al otro, porque es una emergencia. claro. Y Y pasa se ese daña toda la tiempo. experiencia. Entonces, Ujú. ya he visto más grupos que no es más con nosotros, sino porque el grupo mismo, uno hizo relajo y el tour leader allá adentro lo mandó al carajo y le dijo hasta entre sus amigos mismos que nos echaste a perder un día de buceo y todos ya pagamos y por tu culpa, por no quedarte cerca, te perdiste y tuvimos que irte a buscar. Claro, Y perdimos el tiempo de inmersión de nuestro tanque, de respirar aire por buscarte ujú, en vez de estar observando las cosas. De ahí claro. más que todo, tal vez algo de tema de logística cuando están conversando por primera vez, pero ya saben, la mayoría de los buzos saben a lo que vienen. Entonces, en nuestra línea de trabajo es más buzos certificados, buzos sin certificación. ¿Qué es usted? Si es Ujú, buzo certificado, para hacer carro de una, se hace esto, esto, aquello, le dice, recuerde que usted es un buzo certificado y sabe los riesgos y la responsabilidad de cada ujú. licencia que uno obtiene y seguridad y sabe que por ley de buzo internacional nadie puede bucear solo. Así es. Entonces como que a ella le vamos filtrando así, entonces ya los manes saben, te pueden preguntar ciertas cosas, pero no les das chances. En cruceros es igual, se dice, usted tiene el bar libre,
pero desde las 6 de la mañana que empezamos el buceo hasta 5 de la tarde que termine el último buceo, usted tome una sola copa de alcohol y cualquiera de los Claro, staff nos dice, usted lo bucea el día. Bien dice que claro, la ley es clarita. Si usted va a bucear, no tiene que tomar ninguna gota de alcohol. Si toma una sola cerveza, su día de buceo se acabó y va a bucear al día siguiente. así es. Entonces, son más estrictas, ¿no? Un poco las leyes y no tienen mucho juego, aparte de que te digan en el barco, me puede cambiar de invitación, se me pasó esto, aquello, pero estás en un barco y sabes que Así tienes es, máximo 8 o 9 habitaciones y nadie te las va a cambiar, a menos que una esté libre. así Es es. más, un tema más Ahí, como que ya claro, es a bueno rajatabla. tener como las reglas claras, siempre es importantísimo eso. Es muy bueno porque en el tema de navegación y todo este tema de buceo, sí, las reglas están súper claras, pero siempre, a veces, ¿dónde hay el error? Muchas veces en el cómo comunicar todo ese tipo de cosas y Claro, cómo hacerlo que realmente hagan caso. Y el otro lado es que creo que en toda situación el más peligroso es el que cree que se las sabe todas y no se las sabe, porque ahí es sí, cuando empiezan los problemas. Y eso es en cualquier ámbito, en cualquier producto. El más peligroso es, ese es el confianzudo casi siempre. El que dice, no, pero yo he buceado, si yo ya conozco, si esto ya lo he hecho unos más difíciles, pero nunca ha estado tal vez en este arrecife, tal vez en este mar, o sea, es otra cosa. Entonces, en, ese es en, peligroso. en temas, ajá, más todos que creen que porque han venido 2 o 3 veces se saben el sitio y realmente las Ujú, condiciones cambian mucho. No es que vienes todos los días como nosotros. claro, Y más que todo, lo que más hemos tenido, bueno, cuando estaba a bordo, no tenemos mucho pasajero nacional, que son los que más, eh, como que se ponen un poco más especiales, ujú, pero hemos tenido a veces también grupos rusos y con ellos es un poco más el tema de que no beban tanto, porque sí, allí son como la mayoría de complicados, rusos que venían y pasajeros que vienen a estos barcos Liverpool de buceo, te cuesta más o menos unos 5.000 a 8.000 dólares la semana. Entonces estás claro, técnicamente pagando, no digamos que ya hay un filtro de qué tipo de gente viene. Entonces, exacto, el problema es que cuando vienen con gente de que tiene full dinero, especialmente los rusos que son full alzados, la última vez claro. acabaron, Rusos y árabes son complicados. se acabaron el Mm, alcohol en 2 días de crucero y todavía faltaban 4 días más. Y los ya, manes dijo, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ya se acabaron. O sea, se acabaron 25 botellas de vino blanco, 18 de vino tinto, 2 cañas, 2 whisky, se tomaron todo, hasta el agua del florero. Pero no, manes, ¿qué podemos hacer? Dejé llamar a la oficina a ver si podemos y ustedes cubren los gastos de un charter que claro, nos vengan a dejar alcohol porque estamos muy arriba y son casi 9 horas de navegación en una lancha rápida que logre alcanzarnos. claro, Hicimos ahí, por eso estábamos por Bartolomé, no sé si se ubica. sí. Entonces ya la lancha salió, les cobraron como 4.000 dólares, los manes sacaron de su caja fuerte 4.000 dólares en efectivo y le pagaron. Y por eso dicen que el que tiene plata hace lo que le da la gana. Entonces le dijimos, bueno, si ustedes cubren con los gastos, Sí, aquí está el alcohol, cubren estos gastos, no hacen el cancho si no pasamos con agua todo el crucero más, porque lo que de una semana que nadie sacaba en ujú, promedio normal, se no, acabaron en así, estos 16 claro, personas. Y wow, más el alcohol que ellos habían traído. ya. Ok, eso es importante, claro. Ahí vemos un ejemplo de que a pesar de que hubo el problema y hubo que decirle no hay más, pero se le dio, mire, no hay más, pero si usted desea, esta es la opción. Ya es bajo su Ajá, era propio como costo y que, riesgo. ajá, Entonces, si la porque quiere claro, tomar, la en toma lo y si que, no, pues esto es lo que hay. ujú. Sí, muy bien, Claro, excelente. y hay full pasajero. Entonces, claro, para no haber este malestar, la agencia dijo, vean, tenemos esta única opción porque nosotros, nuestra parte, ya veamos, eso es lo que nosotros abastecemos para una semana que Claro. jamás se acaba. Pero ustedes Ujú, hicieron una fiesta. Y también cuando hacemos los briefings en general de cómo que se presenten, qué esperan en esta semana y cosas así. Entonces, ahí también es para ujú, ver un filtro, experiencias, porque a veces también hay que hacer grupos, porque unos tienen más experiencia que otros.
y para que no haya este malestar, que se vengan a quejar con uno, que decirme por estos manes, porque ni siquiera es por ti, sino es porque ellos se quemaron el aire y tuvimos que Ujú. subir antes, nos hicimos, tratamos de que los que no tienen tanta experiencia vayan en un grupo y los que tienen más experiencia vayan en otro, así no se Claro, dañan, mejor. Ujú. porque Sí. entre ellos mismos se masacran. O sea, yo he visto peleas que ni siquiera tenía que ver con esta operación, sino es entre los pasajeros mismos, entre ellos, en el buffet, medio matándose, porque ni siquiera Oh, era. Entonces es como que claro. entre pequeñas riñas entre franceses, alemanes, tienen todavía sus Ujú. cosas, se rozan por ahí. Pero ahí uno Y ya sabe que quiénes son los complicados, entonces ya los claro, maneja con más cuidado. y cuando uno está, uno es como el psicólogo, porque vienen en distintas épocas y ni siquiera se quejan de sus penas, pero ni siquiera es contigo, sino que solamente que los escuches porque están quejando del Ujú. pasajero que está al lado. Entonces es como que, bro, uno tiene que ser neutro, porque no puede dar favoritismo. Es como que solo te escucho, pero tampoco te puedo decir si estás con la razón 100%, porque si no tengo la otra mitad que te vamos a sacar. Claro, es como los papás, ¿no? No puedo tampoco ni irme ni a un lado ni al otro, entonces tengo que ser como quien dice Ajá, ahí, neutro. Sí, muchas gracias, claro. Mateo, muchas gracias por esos casos, porque sí, son complicados, pero son reales. Sí, listo. ¿Algo más, Mateo? No, ya, sí me quedó claro igual con los... Chévere. Ahorita vamos a ir a un break. Son las 8:06. Regresamos 8:21 para la parte final del día de hoy. Entonces, igual si tienen preguntas, casos, cosas que quieran analizar, inclusive situaciones que no hayan sabido cómo manejar, que quieren exponerlo aquí y que les asesoremos, dígame, con todo gusto aquí vemos cómo podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, Sí. regresamos 8:22, ¿sí? Ah, Entonces cierto. ya, No sé si sí, que diga. Pablo logre conectarse, porque hoy día teníamos, o sea, con la agencia que sé ir a bucear también, es Ujú. Cuiwana, tenía doble salida y recién ha de Mm, estar, no sé, volviendo por Baltra, porque tenían que hacer buceo en la mañana y buceo casi nocturnos. ya, no hay problema. Bueno, ahí vamos viendo, no hay problema. ¿Listo? Ya, Entonces, nos vemos 8:22. Gracias, ya. profe. Ya. Hasta luego. Gracias.
Hola, 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 estamos de vuelta. Vamos a esperar un minutito a ver si llega Jesse y empezamos. Ahora, profe, ahí nos avisa nomás. Esperemos un minutito más y listo. Ok. Bueno, vamos a continuar. Mm, mm, mm. Perfecto. Continuamos. Entonces, ¿cómo evitar que un cliente se vuelva complicado? Lo primero, identificar rápidamente el estado de ánimo de nuestro cliente, que es lo que ya hemos visto. Mientras más rápido nosotros identifiquemos esto, más vamos a poder tomar acciones preventivas para que un cliente se vuelva complicado. Sí, si ya vemos que está un cliente tranquilo, bueno, lo podemos manejar tranquilo, pero si vemos que está complicado, entonces ya podemos tomar medidas. Entonces, siempre identificar el estado de ánimo, sea cual sea el cliente, siempre identificar su estado de ánimo primero. Lo segundo es escuchar con mucha atención, ¿sí? Siempre poner lo que hablábamos de la atención al principio, 100% atención. El momento que yo dejo poner atención y me dicen algo o me preguntan algo y yo no sé qué me dijo, ese rato el cliente se va a volver complicado absolutamente. Entonces, siempre escuchar con mucha atención, por favor. Ser sumamente empático. Am, no hay nada más molestoso que cuando alguien me atiende, sí, no se pone en mis zapatos, no entiende mis necesidades. Esa es la parte de la empatía que necesitamos demostrar. Que yo, como alguien que está dando un servicio, un producto, necesito siempre ponerme en los zapatos del cliente, inclusive para venderle más. Yo necesito ser empático. ¿Por qué? Porque entonces yo necesito saber qué es lo que está pensando, cuál es su motivación para estar en ese momento ahí con nosotros. Cuando yo no soy empático, entonces el cliente siente que no le importo, siente que solamente le está tratando de vender y nada más. Y ahí es cuando empezamos con los problemas. ¿Sí? El siguiente punto, conocer nuestro producto o servicio al 100%. Como ya decíamos, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la comida? Cuando yo ofrezco algo que puede tener un condimento, algo que no le gusta o que es alérgico, puedo ocasionar un problema gigantesco. Entonces, tengo que saber qué es lo que estoy ofreciendo. 100%. Si me hacen una pregunta, tengo que saber responderla. Si no sé responderla, ok,
De preferencia es mejor siempre saber responderla, pero puede pasar que no lo sé. Entonces, ¿qué debo hacer? Permítame un segundo, voy a consultar lo que usted me pregunta. Y ojo, nunca olvidarse esas cosas, porque cada caso, cada cosita que nos preguntan, cada cosa que nos pide un cliente, tiene que ser resuelto con la mayor urgencia, sea cual sea la situación. El rato que se nos olvidó, al final, siempre el cliente, él no se olvida, el cliente no se olvida de todo lo que nos pide. Entonces nos va a decir, ¿se acuerda que le pedí esto? Nunca me respondió. Y uno se queda, como dicen ahora los muchachos, como payaso. Sí, entonces, qué terrible que a uno le pidan o le pregunten algo y se le olvidó. Entonces, eso está relacionado con no haber puesto atención. Entonces, siempre, siempre, siempre responder todo lo que nos preguntan, resolver todo lo que nos piden, todo, 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 todo. Sí, eso tiene que uno volverse como cuando tiene una espinita en el dedo, cuando le preguntan algo. Hasta no sacarse, uno siente esa molestia ahí siempre, siempre, siempre. Entonces tiene que estar ahí como, cierto que tengo que hacer esto, tengo que responder esto, tengo que consultar esto. Entonces, nunca dejar eso para, no importa después, porque después ya la mente es frágil y me olvidé. Sí, ser proactivo y no reactivo, anticiparse. Esto ya lo hemos visto estos días. Siempre anticiparse a las situaciones. Sí, si veo que viajan con un niño pequeño, poner todas las cosas para que ese niño pequeño se sienta a gusto. Si es una persona mayor que de pronto no puede subir gradas y mi local está en un segundo piso, anticiparme y decir, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me puedo inventar? Tal vez llevarle los productos abajo, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, siempre ser proactivo, pensar antes de que me lo pidan, porque así yo ya llego con una respuesta. Sí, y esos son los momentos que vamos a ver también en los próximos días, los momentos en los que la gente dice, wow, esta persona, qué buen servicio, qué experiencia que da, qué excelente todo. ¿Por qué? Porque uno está más adelante, un paso, o dos, o tres, o 10 pasos de lo que las personas están. Sí, nunca esperar a que por ejemplo, uno va a veces a ciertos locales, sobre todo de cadenas grandes, donde uno va a comprar algo. Y si uno no pregunta, muy rara vez la persona que atiende que está más adelante, que nos ve perdidos, se nos acerca a preguntar. Si uno no pregunta algo, el resto están en otra cosa. Entonces, eso es lo peor que puede pasar. Si ya vemos a alguien como que está viendo y está perdido, acerquémonos. Disculpe, necesita algo, le puedo ayudar. Eso es lo más fácil del mundo. Pero eso para uno como cliente es, pero súper, súper, son 1000 puntos extras. Entonces, siempre, siempre, siempre ser proactivo. Responder acorde y amablemente, no robotizado. Esto también, esto es en cambio el otro lado, ¿no? Entonces, nos preguntan algo y uno comienza a recitar, por ejemplo, en los casos de productos como Jessica. Entonces, ¿y qué es el CBD? El CBD viene de así. Entonces, el cliente escuchó los 5 primeros segundos y después ya lo perdimos. Sí. Entonces, primero, siempre, ¿a qué se refiere con responder acorde? Si vemos que el cliente está alegre, pues alegre le vamos a responder. Si vemos que el cliente está serio, pues serio le vamos a responder. Si vemos que tiene como muchas inquietudes, pues vamos a ser más extenso en nuestras respuestas. Si vemos que más bien quiere algo muy puntual le vamos a responder. Sí, a eso se refiere con responder acorde. Sí, como decíamos, siempre hay que empatar con el estado de ánimo del cliente. Entonces, y obviamente la amabilidad
Siempre, sea lo que sea, uno debe ser amable. El rato que uno responde, por ejemplo, no hay, como decíamos del tema del apuro, el cliente está apurado y uno comienza a darle una explicación que le lee el libro de biología y comienza a recitarle 2 horas y él solo quería saber un detalle. Entonces, eso es que no estamos acorde con el cliente, ¿sí? Y no robotizado básicamente se refiere a que hagámoslo amigable, los términos que usemos no sean tan técnicos si vemos que la persona no es tan técnica. Y más bien como que hagámoslo una conversación. Sí pasa que muchas personas eh, se aprenden de memoria las respuestas y al momento de responder te la recitan, pero con punto y coma, todas las cosas. Tan, 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 tan. Y el cliente, cuando es así, pierde el interés rápidamente. Esto es como, por eso pasa muchas veces en las redes sociales que ustedes ven que hay videos que se viralizan y otros que no. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos a perder la atención muy fácilmente. Entonces, si en los 1, 2, 3 segundos iniciales no pudimos engancharlo, el cliente ya está pensando en otra cosa. Entonces, tenemos que hacer que nuestras respuestas sean muy fáciles de digerir y no sean robotizadas sino muy amables, muy fáciles de digerir. Eh, Obviamente, como digo, depende de la persona. Si es una persona muy técnica, pues tendremos que ser muy técnicos. Y este que es sumamente importante, evitar confrontaciones a toda costa. Esto sí les voy a pedir que yo sé que a veces nos cuesta porque todos tenemos a veces un genio complicado o otras personas sí, otras no, pero como digo, hay gente que le gusta molestar y le gusta como picarnos. Entonces, pase lo que pase, nunca entrar a pelear con un cliente. Jamás, 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 porque ahí siempre vamos a perder nosotros. Eso les puedo asegurar. Ustedes pueden ganar, digamos que el argumento, pero la pelea la perdieron porque nunca más ese cliente va a regresar y va a hablar mal de nosotros. Entonces, jamás confrontar al cliente, pelear con el cliente, nunca jamás, porque ese rato ya perdimos. Ya ese rato, por más que podamos solucionar de pronto con las herramientas que vamos a ver inmediatamente en un momento, pero ya perdimos, ¿sí? Y peor si entro a un boca a boca de pelear, nunca. Lo primero que el cliente debe saber es que, o por lo menos debe creer, es que nosotros le estamos dando la razón. Eso sí es importante. Sí, debe sentir que le estamos dando la razón, aunque tal vez no se le estemos dando, pero debe sentir que se le está dando la razón. Pero el rato que siente que nosotros le estamos haciendo quedar mal, humillando o simplemente cerrando las puertas, ese rato se va a un problema que de pronto es pequeñito, se va a hacer un problema gigante. Entonces, tengamos cuidado con entrar en confrontaciones, inclusive por vías escritas, por chat, nunca. Con mayor razón por chat, porque ahí queda hasta las evidencias. Sí, igual por correo. Terrible, imagínense entrar en una pelea por escrito. Hasta eso, hasta en redes sociales les van a hacer quedar mal porque va a quedar todo registrado. Entonces, jamás, jamás, jamás entrar en una confrontación con un cliente, bajo ninguna circunstancia. Y si alguien que trabaja con nosotros vemos que está comenzando a pelear con alguien, es preferible meterse, sí, decirle, déjame tranquilo, yo le soluciono al cliente el problema. Y a esa persona que está peleando le hacemos a un lado muy amablemente, sí, y nosotros nos hacemos cargo, pero ni nosotros entrar en confrontaciones ni dejar que las personas que trabajan con nosotros lo hagan, porque el rato que es así, créame que ya perdimos. Eso siempre vamos a perder, ¿sí? Listo. Y ahora esta que es la parte más compleja.
¿Cómo manejar a un cliente complicado? Bueno, hay ciertas herramientas que uno puede usar. La más poderosa es la última, que se llama EDRAS, pero hay ciertas pautas que debemos seguir para manejar un cliente que ya es complicado. Cuando ya definitivamente está molesto, está frustrado, está buscando ver todo malo. Entonces, en ese momento ya tenemos que activar nuestras herramientas para manejarlo de la mejor manera. Sí. Entonces, si nos piden algo, acortar los tiempos de respuesta. Sí, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque entonces cada segundo que pasa más, ese disgusto, esa molestia, esa frustración sigue creciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos tiempo de respuesta más cortos, lo que hacemos es como echarle agüita a ese fuego y lo vamos apagando, apagando, apagando. Entonces, acortar los tiempos de respuesta, sea por correo, sea por chat, sea por llamada, ¿sí? Si nos piden un producto y tengo que ir a recoger, no distraerme en otras cosas, sino que directamente voy a solucionar ese tema. Entonces, acortar esos tiempos de respuesta, ¿sí? El segundo, mostrar empatía con su problema. Es decir, hacerle dar cuenta tanto con mi lenguaje corporal como con mis palabras y mis actos de que me importa lo que él está sintiendo, de que estoy consciente de la situación y de que quiero mejorarlo. Eso es tener empatía con su problema. Entonces, yo siempre tengo que, con todo lo que hago, porque muchas veces pensamos que los clientes no nos están viendo, pero todo nos ven. Sí, cuando es presencial. Obviamente cuando es por algún tema escrito, por chat y ese tipo de cosas, que sientan que estamos ahí. Sí, por ejemplo, es muy fácil por chat. Cuando hubo un problema es decirle, señor Pérez, estamos todavía pendientes de arreglar su esto, estamos trabajando para que esto suceda. Entonces, no piense que nos olvidamos de usted. Sí, siempre tenerle ahí pendiente. Siempre, porque el rato que el cliente siente que ya no le importamos, mejor dicho, que no nos importa, ese rato comienza otra vez a crecer el problema. ¿Sí? Entonces, mostrarle empatía, brindar una atención personalizada. Ese rato, dejemos a otros clientes, encarguemos a otra persona a los otros clientes y uno empoderarse de ese cliente que está con problemas. ¿Sí? Entonces, me empodero de ese cliente, comienzo a atenderlo solo a él y que sienta que toda mi atención está con él. Ese momento, el cliente se va a sentir que realmente que me importa todo lo que él está pasando. Entonces, por eso necesito todo el 100% de mi atención enfocada en él, ¿sí? Después, nunca dejar un problema sin resolver. Y con esto no necesariamente quiero decir que demos siempre gusto, pero lo que sí es que si no lo podemos resolver con lo que el cliente quería, por lo menos compensar de alguna otra forma, ¿sí? Con un descuento para una próxima ocasión, con una cortesía para una próxima ocasión, ¿sí? Entonces, nunca dejemos un problema sin resolver. ¿Por qué? Porque eso hace que la frustración en el cliente crezca, crezca y crezca. ¿Por qué? Porque va a seguir. No les importó. Y claro, aquí estamos con nuestro problema y a nadie nos dio solución. Eh, Tomemos el caso del sector público. Muchas veces aquí, seamos conscientes en Ecuador, no es que es el mejor trato y muchas veces no nos solucionan. Simplemente dicen, no, no le puedo ayudar. Y uno se queda así como, ¿y entonces qué hago? No sé, pero deme una solución.
no, señor, no le puedo ayudar. Entonces es como uno darse contra una pared, contra una pared, contra una pared, contra una pared. Es terrible. Entonces, siempre hay que dejar los problemas eh, resueltos y dar el seguimiento del caso. Eso es importantísimo. Una vez que ya se resuelve el problema, dar el seguimiento y decir cómo se sintió, cómo le fue con esto que le ayudé. Sí, para que sienta que hay más allá, que vamos un poquito más allá, que a nosotros no nos importa el solo vender, sino dar una gran experiencia. Porque el rato que yo solamente le quiero vender, me paga y ahí se acabó. Ni me importa usted, señor. Entonces, nunca puede sentir un cliente eso, ¿sí? Y finalmente esta que es una gran herramienta. A ver, Jessica, Mateo, Ángela, ¿saben qué es EDRAS? ¿Alguno sabe? Yo no, profe, la verdad. Mateo, ¿ha escuchado? No han escuchado. No, Ángel, profe, no. no. Ángela, No, tampoco desconozco esa palabra, profe. muy bien. EDRAS significa escuchar, disculparse, resolver, agradecer y seguir el caso. ¿Sí? Esta es una metodología para resolver problemas. Ojo, esto no solo sirve para clientes, inclusive para su vida personal. ¿Sí? Cuando uno tiene un problema con alguien y quiere resolver, esta es la mejor metodología. Esto no es algo nuevo, ni siquiera es algo inventado por mí. Sí, esta es una metodología que funciona hace muchísimos años. Yo lo aprendí realmente en la universidad y es muy útil porque les da el poder. Esto les puedo decir que el 99% de las veces funciona. Sí, y ya vamos a ir viendo punto por punto y les voy a explicar por qué funciona. Esta metodología básicamente lo que hace es que cambiar un cliente complicado, molesto, frustrado y lo va a hacer fiel. ¿Por qué? Porque le vamos a resolver todos sus problemas. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Escuchar. Todo esto ya lo hemos visto, pero lo vamos viviendo. Entonces, llega un cliente, vamos a poner un caso. ¿Sí? El caso de que nos decía Ángela, por ejemplo, del cliente de la habitación. Entonces, llega el cliente y dice, señorita, tengo un problema. Entonces, cuando te dicen, señorita, tengo un problema, uno, ¿qué hace? ¡Pum! Las orejas. Total atención. Claro, señor, cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Y ahí lo que voy a hacer es escucharle al cliente hablar todo y que saque todo. No le voy a interrumpir por nada. Esto es importantísimo. No le voy a interrumpir. Le voy a dejar que hable todo lo que más pueda. Mientras él está desahogándose, no le voy a hacer ningún gesto, ni decirle ninguna palabra, ni interrumpirle. Sí, mi cara no debe ser ni triste, ni molesta, ni sonriente, totalmente neutra. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo estoy triste, sí, el cliente más es como echarle más leña al fuego. Si yo estoy molesto, va a decir, este señor viene más bravo, ¿qué me va a solucionar? Y si yo estoy feliz, él se está burlando de mí. ¿Sí? Entonces, mi expresión debe ser neutra cuando estoy escuchando. ¿Sí? Escucho, escucho, escucho. Como decíamos antes, mucha gente solo necesita que le escuchen. ¿Sí? Pero tengo que escuchar todo lo que me dice. ¿Para qué? Para poder resolver su problema. Entonces, tengo que estar en expresión neutra, ¿sí? Postura firme de mi cuerpo debe estar recto y escuchar todo lo que más pueda.
Mientras estoy escuchando, me voy quedando con los puntos más importantes, que es lo que voy a resolver. Sí, pero no puedo escuchar, o sea, tengo que escuchar todo hasta el final para poder dar una respuesta. No me quedo solo con lo que me dijo al principio. ¿Por qué? Porque probablemente muchas veces los clientes cuando tienen problemas, no siempre comienzan con lo que realmente les molesta. Casi siempre empiezan con lo más fresquito, pero el problema de peso casi siempre lo dejan para el final. Entonces, es escuchar, escuchar, escuchar. Si tienen que escucharle 10 minutos al cliente, le van a escuchar 10 minutos al cliente hasta que él ya no tenga nada más que decir. ¿Cuál es, por qué esto funciona? Porque el cliente, cuando ya se cansa de hablar y de sacar todo, sí, es como un globo que se desinfló, ya no puede reventar, sí. Entonces, habla, 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 saca, 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 saca todo, 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 todo. Y cuando ya no tiene nada más que decir, entonces ahí sí uno ya puede dar una solución. ¿Qué pasa si yo interrumpo cuando está hablando? Sí, no me va a dejar seguir con los demás pasos porque él va a querer seguir hablando. Entonces yo voy a decir algo y él va a querer seguir diciendo algo. Yo voy a decir algo y él va a querer seguir diciendo algo. Por eso es que necesito que acabe de hablar completamente todo lo que siente y todo el problema. En ese momento yo ya puedo, sí, proseguir, ¿ya? Entonces, una vez que todo ya lo soltó, todo el cliente se desahogó hasta de lo que había nacido, todo, 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 todo. Entonces ahí sí, sí, paso al siguiente punto que es disculparse. Ojo, y aquí hay que tener muy claro este tema de disculparse. Disculparse es no siempre asumir la culpa, la tenga o no, ¿sí? En esto yo cuando capacito a las personas que trabajan conmigo, les digo, no siempre uno tiene que echarse la culpa. Si uno tiene la culpa, asumirla con responsabilidad y con madurez, porque somos humanos y podemos equivocarnos. Sí, si yo me equivoqué, señor, mil disculpas, entiendo que se sienta así y realmente es nuestro error. Vamos a hacer lo posible por solucionarlo. Pero si no fue mi culpa, me voy a disculpar por el mal momento que tuvo o el mal momento que está teniendo. ¿Por qué? Porque de esa manera, si yo me disculpo por el mal momento, le estoy demostrando empatía, ¿sí? Pero no estoy asumiendo responsabilidad. Por eso es que hay que tener súper claro esto, ¿sí? Pero el momento en el que yo me disculpo, le estoy diciendo, entiendo su malestar, entiendo que usted no está bien y estoy aquí para usted. Eso es lo que demuestra el disculparse, ¿sí? Por eso funciona el disculparse. De ahí obviamente pasamos al punto ya de resolver. ¿De qué forma puedo resolver yo este problema? Y ahí es cuando viene lo que hablábamos antes. Siempre dar una solución. Si yo no puedo dar una solución, buscar una persona que pueda dar una solución. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, yo no tengo la autoridad de dar una compensación, de dar una cortesía. Entonces, siempre tengo que dar una respuesta, resolver el problema. Sí, tal vez no de la manera que el cliente esperaba, porque como por ejemplo nos explicaba Mateo, se acabó todo el licor, ¿qué hago? Sí, él si no lo hubiera sabido manejar, hubiera dicho,